Continuamos. Entonces, ahora la parte de las normativas respecto a todo este tema que nos convoca. Bueno, otra vez, se acude. Respecto a un poquito sobre el método científico en cuanto a qué es racional y objetivo. Todas las normas que se desarrollan alrededor de las radiaciones no ionizantes y toda la experimentación que se hace al respecto no se hace en cuanto a subjetividades, no se basa en subjetividades, sino a temas concretos. A temas concretos que pueden ser verificables, reproducibles. Esto como para echar por tierra que van a encontrar un montón de bibliografía, les decía, respecto a las antenas asesinas y a todo ese halo de sospecha que se pone en torno a las radiaciones no ionizantes, confundiéndolas muchas veces con las radiaciones ionizantes, que esa también tiene su otra normativa y sus capacitaciones para técnicos radiólogos y gente que está, hablamos recién del dosímetro, gente que está con ese tema, pero tiene un tratamiento muy diferente. Pero todas las normas que se hacen al respecto se basan en, digamos, eliminando las subjetividades. La Organización Mundial de la Salud hace referencia a un triángulo de las regulaciones. Ese triángulo yo lo convertí en un cuadrilátero, porque a los niveles máximos que se establece que no afectan a la salud, al aseguramiento de no sobrepaso de esos niveles mediante protocolos y a las imposiciones de límites a las estaciones emisoras de radiofrecuencia, yo le sumé algo que a veces no lo tenemos en cuenta, que son los stakeholders o las personas interesadas, que pueden ser el público usuario del sistema o puede ser el vecino al que le montaron una radiobase y está muriendo por ese hecho. Los retos actuales que se tienen son la determinación del riesgo, la percepción del riesgo y la gestión de riesgo. O sea, básicamente si es riesgoso o no la manipulación de estas radiaciones no ionizantes. Y lo que yo veo que falta es un diálogo, pero esto a nivel nacional e internacional inclusive, entre el Estado, los interesados y las operadoras. O sea, no hay una comunicación eficaz sobre que salga, ya sea la Secretaría de Comunicaciones, Enacom, o quien tenga todo esto a cargo, a difundir la conveniencia o no del montaje de las antenas de celulares. Es más, tengo algún recuerdo, sin hacer mención de la compañía, en que muchas veces se han instalado antenas en nombre de quizá otra compañía o porque había un conflicto con la municipalidad, el tema de los permisos es muy engorroso. Entonces, todo esto es fruto del desconocimiento. Entonces, cuando hay una reacción pública lógica frente a toda esta falta de información, que es todo esto, desde que nos cocina el cerebro, desde que los teléfonos móviles son peligrosos, el vecino, la torre, el cáncer, no la antena de fría celular. Esto lo podemos ver a lo ancho, a lo alto en el país, en Europa, en un montón de lados. No es un mérito netamente argentino. La Organización Mundial de la Salud, eso es un pantallazo sobre esta organización que lo que hace es, como dice la línea, liderazgo, investigación, definición de normas, apoyo técnico y es un ente de consulta permanente. ¿Qué es lo que se evalúa en el entorno de esta organización? La reversibilidad o irreversibilidad de los efectos que las radiaciones no ionizantes producen en los seres humanos. O sea, ¿puede haber algún efecto biológico? Bien, pero como lo que comentábamos antes, nuestro sistema termorregulatorio lo puede resolver bien.
Sí, bueno, eso es lo que se determina en estas investigaciones. La existencia o no de esos mecanismos fisiológicos que van a resolver estos problemas y la probabilidad de que la respuesta realmente no conduzca a efectos nocivos, o sea, que esa respuesta sea, como hablamos recién, que genera un efecto biológico, sí, pero no es dañino. ¿Cómo la Organización Mundial de la Salud agrupa los agentes contaminantes? Acá tenemos el petróleo, los agroquímicos, las señales de radiofrecuencia, están en el grupo 2B. Los grupos se dividen haciendo análisis sobre los seres humanos y viendo qué efectos hay, y sobre animales. Es lo que se llama estudio epidemiológico sobre los seres humanos. Se hace en animales y también se hace en entornos de laboratorio con análisis de tejidos. Entonces, en el grupo 2B es en donde están hoy en día las señales de radiofrecuencia. O sea, es posiblemente el efecto dañino sobre los seres humanos y es insuficiente en animales. Esto hoy es así. Distinto sería que estaría en el grupo 4, que es el agua destilada, será que no pasa nada. Y peor sería si estaríamos acá arriba como el glifosato, por ejemplo. La participación de la Organización Mundial de la Salud, al revés de lo que muchos sugieren o piensan, no realiza evidentemente las investigaciones, sino que se limita a hacer una coordinación y un análisis de todos los resultados que distintos institutos le brindan. Otras organizaciones asociadas, bueno, rápidamente el ICNIR, el IEC, el IAR, el ICES, el IEEE, los ingenieros, la ITUT, para mi sorpresa no sabía que estaba con este tema, y la CITEL. El ICNIR es una organización en la que se apoya tanto a la Organización Mundial de la Salud como a la OIT para establecer este tipo de normativas. Y tiene definiciones importantes que, disculpen que se los haya escrito textualmente, pero es que una evidencia científica no es una prueba determinante. Que un efecto biológico no necesariamente implica un efecto nocivo, y una asociación estadística no necesariamente es una prueba de causalidad. O sea, como que hay que hacer estudios más profundos para establecer las relaciones entre el agente contaminante y el daño positivo. La normativa de referencia, esta guía que habla de los campos electromagnéticos entre arriba hasta 300 gigas, es la misma que se basa en los 202.95 que tenemos nosotros y además muchos países más. El IEC es otro instituto que tiene sede en muchas partes del mundo, que también se encarga de todo establecer normativas y recomendaciones. El IAR es la Agencia de Investigación para el Cáncer Internacional. Esta sí depende de la Organización Mundial de la Salud. Y la categorización es muy similar a la que hace la Organización Mundial de la Salud sobre si algún elemento es cancerígeno o no. Bueno, definiciones fuertes de IAC es que aún 2017, estamos en el 2019, no se ha encontrado una asociación concreta entre el uso de teléfonos móviles celulares y tumores cerebrales. La radiación ionizante terapéutica es la única causa comprobada de cáncer cerebral y el uso de teléfonos móviles sigue bajo investigación. Y que se han observado asociaciones entre el uso intensivo de teléfonos móviles y ciertos cánceres cerebrales, pero la interpretación causal es controvertida. O sea que hay que seguir investigando sobre el tema. No lo echan por tierra esa relación, pero tampoco pueden decir que esto causa ese efecto dañino. El Instituto, el IEEE, también hace lo suyo de 3 kHz a 300 GHz. La
La ITU tiene una serie de normas que habla de las mediciones de campos electromagnéticos y entre ellos algo, digamos, también con campos electromagnéticos y salud. ICITEL es la versión de la ITU en América, dependiente de la OEA, que también tiene sus investigaciones. Y acá viene un poco el marco normativo. Cuando empecé a analizar esto pensé que no había norma que regulara el funcionamiento e instalación de antenas de los operadores celulares y, para mi sorpresa, veo que ya había desde el 1995 con la 295, que esta, para los que quieran, estén interesadas, es la Biblia de las radiaciones no ionizantes, y habla de los efectos entre 100 kHz y 300 GHz. Una cosita paréntesis, esto no empieza acá, las mediciones de radiofrecuencia las mediciones de radiaciones no ionizantes en Argentina ya empiezan en el año 30, o sea, 1930, no es algo nuevo. Pero como todo vivimos en Argentina, creo que es un tema de estas latitudes, tenemos ciertos espasmos, o sea, los institutos, las secretarías, todas las comisiones que se arman a lo largo del tiempo van fluctuando. De repente viene un gobierno y le pone toda la carne al asador y compra equipamientos y se arma una estructura para la medición de todo eso, y después se va el gobierno y viene otro gobierno y dice lo que hizo el otro gobierno está todo mal, entonces esto lo vamos a discontinuar. Y es lo que ha pasado a lo largo de muchos años. Desde el año 95 que el Ministerio de Salud y Acción Social genera, como lo decía yo, acá trabajaba Esbarca y Portela a la cabeza de todo esto, en el 95, y 5 años después la Secretaría de Comunicaciones lo fija como obligatoriedad para su uso. Se tomaron su tiempito. Los que están marcados en rojo son los más importantes, a mi criterio, esos son los que vamos a ver más adelante. Después está la aprobación del protocolo de medición de radiaciones no ionizantes, el 3690-2004. Este es el que se rige las operadoras actuales para hacer las mediciones de RNI. Y después también tenemos interesante la creación del CIPERNI. Lo vamos a ver, se juntan distintos actores estatales, pero también después al tiempo tiene que aparecer el defensor del pueblo para decir, muchachos, lo que hicieron hace 7 años atrás, a ver si le dan gas a esto. Sobre los espasmos que yo les comentaba, esto no es técnico, esto es casi realidad política que sucede. Y por último tengo en el valores máximos de tasa de SAR, que a partir del 2015, si ustedes compran cualquiera que haya comprado un teléfono celular, va a ver que en el librito, en donde habla de las características del teléfono, ahora le viene desde el 2015 indicado el SAR que el teléfono emite, como para que sirva, como vimos antes, como para hacer alguna comparación. La Biblia, les presento la Biblia que tenemos de la resolución 202/95, que es la aprobación del estándar de seguridad que se hizo en el Instituto IDEBIO, Instituto Nacional de Estudios Biofísicos, y ahí es donde se fijan los límites de máxima exposición y las guías para evitar los riesgos durante esa exposición ocupacional prolongada. Acá habla de la exposición ocupacional y la exposición poblacional. Acá se considera un SAR promedio en todo el cuerpo de 0,4 watts por kilogramo y fíjense que 5 veces después tenemos 5 veces más abajo tenemos la máxima exposición permitida para el entorno poblacional, ese margen de seguridad que habíamos visto acá.
Bueno, este ya es un gráfico viejo conocido. Y la resolución 530, en esta resolución, bueno, es ahí cuando se agrupan distintos municipios, le van a tocar la puerta a la CNC, lo que hoy es la ENACOM, para decir que había que tratar algo sobre este tema. Fundamentalmente para regular los sistemas que irradiaban frecuencias entre 100 kHz y 300 GHz. La 3694 es la que establece en el 2004 la prueba a cargo del generador de las radiaciones. O sea, yo personal, yo claro, voy y tengo que, entre otras documentaciones que tengo que entregar, tengo que hacer una serie de mediciones para presentar al ente que me va a aprobar la instalación. Se establece el protocolo de mediciones de RNI, la definición de los puntos calientes, según la zona, si tengo un colegio, si tengo una plaza, si tengo un hospital, etc. Y las precauciones que tengo que tener al medir, el instrumental adecuado. El instrumental, acá hablamos recién, acá tenemos un instrumental, un analizador, pero el instrumental, como todo instrumental, debe tener un certificado de calibración. Tiene que periódicamente ser verificado que siga midiendo lo que tiene que medir, o como salió de fábrica y que no sufrió desvíos. Entonces, bueno, ahí están los certificados que nos piden y la secuencia de medición. Acá tenemos un caso práctico, que esto le tachamos longitud y longitud para que quede en el anonimato, pero acá se supone que, distancia a la base 0,4 km, la cota de terreno, y después tenemos, hay unas descripciones de en qué esquina está cada uno de los puntos, y tenemos el plano. El plano, sí, el plano taché el nombre, bien. Acá se ve muy bien, acá hay una antena, y acá hay una antena de FM. Acá hay una antena, la amarilla es una antena de celulares, en Sasso y Villegas, y acá hay una antena de FM que está en este pueblo del interior, creo que era de Mendoza. Y estos son los puntos numerados. Es difícil que tomen el gráfico, más difícil de hacer con ustedes a esa distancia, pero bueno, acá hay una foto para ver la estructura de la radio de FM, de la antena de FM y de la antena de celular. Acá hay dos personas que están con el analizador. Y estos son los puntos en los que se ha medido, que si se ha medido que si vemos los miliwatt por centímetro cuadrado que estamos midiendo, estamos muy por debajo de la norma. Y hay los superáis. Y acá este es el informe que hace una universidad en Cuyo. Y esto es, este es el rango por el cual se estuvo midiendo. Disculpen que los números no se vean muy a lo lejos. Y estos son los distintos puntos de medición. Fíjense que el más alto es el 0,37 microwatt. Estos son 0,003. O sea, estamos lejos del miliwatt que nos pide la norma. Y bueno, este es el informe que se entrega a quien lo solicite. La creación de comisión de intereses es el CIPERNI, que es lo que le hablaba recién, que se junta el ENRE, se junta el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable, un título muy grande, el Ministerio de Salud, de Salud de la Nación, la ENACOM, el Ministerio de Comunicaciones, pero después de 8 años de haber transcurrido esto, el defensor del pueblo solicita que se retomen las actividades. La verdad, me dio una vergüenza, pero bueno, es lo que tenemos. 1994-2015, esta es la resolución que especifica que todos los aparatos que se vendan tienen que tener el valor del SAR inscrito. Y bueno, esto me parece muy interesante.
otra cosa que se disolvió, o por lo menos no se ve una actividad firme, que es la Federación Argentina de Municipios, FAM. Yo fui a buscar documentación hace un par de años y había cambiado de gobierno, y como cambió el gobierno, apagaron las luces y me dieron información así en un sobre, de una forma muy informal. Pero la idea era muy buena. La idea era muy buena porque se juntan los municipios, se establece con la Secretaría de Comunicaciones y las operadoras, y establecen una serie de puntos para que cualquier operadora que quiera intervenir, que quiera montar una radiobase, sigue esos puntos y si son aprobados, la instalación se aprueba. Si no, caemos en lo que tenemos hoy en día, que muchas operadoras no pueden entrar en determinados partidos porque el municipio no quiere, así nomás. No quiero, no, bueno, aquel sí, pero vos no. Entonces, esto atendía a eso. Y es más, había un nivel de detalle que hasta se hablaba de la mimetización, de cómo cambiar, cómo disfrazar las antenas para que no haya un impacto visual. Esto tiene dos patas, una pata buena y una pata mala. La pata buena es que el impacto visual, vos no te afecta, ahí ves una palmera, un pino, una chimenea, un tanque de agua, no pasa nada. La pata mala de todo este asunto es que estamos ocultando algo, y a la opinión pública puede caerle mal esto, porque vino la operadora, me montó un tanque de agua que no es un tanque de agua. Entonces, si están escondiendo algo, es que es algo que está mal. O sea, es una deducción lógica. Es una deducción lógica. Pero bueno, y después sacar un recuento de diferentes jurisdicciones en Argentina, que muchas de ellas hacen referencia a la distancia. No montar una estación radiobase a menos de 500 metros de un jardín infante, de un hospital, de un sanatorio, de una plaza. ¿Por qué? La pregunta sería ¿por qué? O sea, pero vos lo contestaste cuando te hice ¿cómo? la pregunta de los jóvenes, que te dije de los niños, Sí. y vos no aconsejabas que no se cuidarse. No, una cosa es que no lo uses acá. Pero otra cosa es que la red base, en lugar de montarla hacia acá a 10 metros, la montes a 500 metros. Si vos la red base la montás a 500 metros... Pero en la provincia ves antenas colocadas en escuelas. Sí, y acá también, Acá también. Y no está mal. Vamos nuevo, porque me parece que no se entendió la primera parte. De los dos elementos que tiene la red celular, mi celular o la antena celular, los números nos decían que lo que más nos podía generar un efecto biológico no era la antena, era el teléfono. El teléfono que guardas en tu bolsillo, cerca de los genitales. 8,5 metros, me parece que en el gráfico. 8,5 metros. Sí, dependiendo de la poblacional. En la poblacional, sí. Si esa antena dentro de la terraza de un hospital, de un sanatorio, lo que sea, estoy a 8,5 metros de donde se mueve la gente, estoy en norma. Y lo que me garantiza esa cercanía es que mi teléfono celular no va a transmitir a una potencia muy grande porque tengo la radiobase cerca. Eso es un equilibrio que hay que lograr. De hecho acá está la Güemes, la ordenanza 299 de Güemes, la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró esa ordenanza inconstitucional porque hizo correr una serie de antenas fuera del ejido urbano de la ciudad de Güemes, a una distancia, no recuerdo cuál era exactamente la distancia, pero
porque decía que la norma decía 500 metros como mínimo. Y lo que no se dan cuenta es que la misma norma está generando un problema. Está generando el problema de que al correr esas, bueno, en Güemes y en todas las ciudades en donde se mete una ONG, hay una demanda y desplazan la red de base fuera del eje urbano. Los teléfonos celulares van a tener que transmitir una potencia mayor a la que estaría transmitiendo si está acá adentro. De hecho, la ordenanza 2786 CM16 del municipio de San Carlos Bariloche tiene una parte del trabajo que yo hice en su momento del trabajo del proyecto de grado de abogacía. Pues tengo un compañero de trabajo que trabaja en Bariloche, en el Balseiro, y le pidieron a ellos información para ver la Secretaría de Urbanismo, algo así, para ver información sobre, tenemos que hacer una ordenanza y no sacar las antenas porque vienen a ONG y no le gusta la torre. Entonces, me consultaron, leí información y ahí tenemos esa ordenanza. Esto es un poquito, esto no lo quiero aburrirlos un poquito, no lo quiero aburrir mucho. Digo, sobre el principio precautorio, acá vamos a un tema legal. Sí. Vos viste el estudio en dos partes. En el tiempo no tenemos novedades si tiene impacto o no. A ver si le estoy bien. En el largo plazo. En el estudio a largo plazo todavía se está en estudio. Todavía está en estudio. Sí. Eso no quiere decir que yo teniendo una antena en un colegio no estoy afectando la salud de los chicos. Vámonos. Si la antena está, obviamente está funcionando y radiando. Yo voy con un analizador de espectro como el que tenemos ahí y vamos y medimos y estoy por debajo del máximo por debajo del umbral, o sea, máximo de exposición permitido. Vos medís y en vez de 8 a eso le damos litros. Estamos hablando de 0, hablando de si estoy por debajo del miliwatt por centímetro cuadrado, estoy bien. Está bien. ¿Okay? Y en sí, bueno, no voy a ir para atrás, pero fíjate el ejemplo que dimos, era 0,000 y después aparecía un valor. Pero está bien. Hay un grupo de personas que vos tenés que tratar de transmitir esta seguridad, porque continuamente te dicen... Hay que llevarle el gráfico ese, hay que llevarle el gráfico, recórtenlo después de la web y le dicen, vamos y medimos. Si tenemos por encima del miliwatt, ahí estamos mal. Ahí es un reclamo a la operadora y para que venga a ajustar eso, ya sea en forma remota o en forma local. Sí. O sea que puede ser que la medición te dé mal, pero no a causa de la telefonía celular. Sí. Que sea la FM que está en la vuelta. Tal cual. Después. Obviamente, para saber si hay un efecto de la telefonía celular, te digo, medir que sin la radio base, Sí. y después levantar la térmica al revés y ver cuál es la diferencia. Se puede hacer así, se puede apagar la red base y ver el piso que tenés. Perdón, se puede hacer una forma, es esa. Apagar la red de base y ver el piso que ya tenés. Que si ya está mal ahí, bueno. Pero de hecho, antes de instalar una red de base, eso se mide. Entonces ya no vas a poder instalar una red de base ahí. Entonces, y esa es una. Y la otra es hacer una medición en banda angosta de esa red de base puntualmente. O al revés, lo que entiendo que hace la ENACOM, va al punto y ve quién es el que se está excediendo en ese punto. Bueno, el principio precautorio es algo en lo que se basan determinados ONGs y algunos abogados ambientalistas que suponen que si no tengo la certidumbre que las radiaciones no ionizantes no afectan la salud, entonces ante la duda hay una acción rápida a través de un amparo para pedirle a la justicia que apague esa red base o la desplace.
El tema es que todo esto, o sea, y hay protectorías son esas, es el apagado o desplazamiento. Lo que se está perdiendo un poco acá, la noción, la justicia en sí, es que no hay un conocimiento, hay un desconocimiento total. La 202/95 es una norma que está aprobada a nivel nacional e internacional, esa guía, y nos da los parámetros para ver si estoy afectando o no afectando la salud. Entonces, eso es un tema que, bueno, la justicia debería avanzar en ese sentido. Yo creo que lo hace por desconocimiento, netamente por desconocimiento. Bueno, no los quiero aburrir. Acá es más o menos esta la cronología de cómo avanza la ley de amparo en nuestro país, con un par de fallos que antes que exista ya se hacían medidas precautorias. Sí, es un periódico como el Merced, que la policía lo cerró. COT fue una textil en San Martín que los obreros lo tomaron. Y después aparece la ley de amparo, en donde se norma todo cómo actuar, cómo acudir a la justicia ante una situación injusta, entre comillas. Y en el 94 la Constitución Nacional lo instrumenta en el artículo 43, y más tarde la ley 25675, Ley General del Ambiente, también hace referencia en su artículo 30. La legitimación activa es quienes tienen la potestad de acudir, de generar un amparo y de hacer que una antena se desmonte, por ejemplo. En principio son todos, porque primero eran los afectados, posteriormente fue el defensor del pueblo, después las asociaciones como las ONG, y al final en la 2575 dijeron todos, al que le parezca que genere el amparo. Se presenta un conflicto de competencia entre las municipalidades y el gobierno central, quien da las licencias a las licenciatarias sobre la utilización del espectro y la instalación de las redes de telefonía celular. Porque solamente queda a los efectos del municipio lo que sea el permiso de las estructuras, respecto a la seguridad, el impacto ambiental y demás temas, pero corre a la nación el establecimiento de los presupuestos mínimos y las provincias tienen que hacer una complementación de eso. Pero como en el caso de que hablábamos de Salta, de la ciudad de Güemes, la Suprema Corte de Justicia decía, ve un exceso en la competencia de la municipalidad con la determinación de apagar y generar el traslado de las radiobases, porque eso le compete es un tema federal. Y las medidas probatorias, bueno, son amplias, o sea, es un caso muy especial el de los amparos judiciales, pero después se puede procurar de un montón de información que muchas veces no lo hace, por eso las licenciatarias han tenido que terminar la Suprema Corte de Justicia para que se pueda llegar a entender. Pero la verdad es una lástima que no se llegue a interpretar el tema de la instalación de las radiobases y la instalación de pocas radiobases fuera a una distancia X de la ciudad, lejos de ayudar a la población, la perjudican. Pero bueno, el tiempo dirá lo suyo. Bueno, esto como cosa juzgada, depende si el amparo lo genera una persona o lo genera una ONG. Bueno, esto es muy rapidito. Nosotros tenemos la ENACOM, que es el ente responsable de regular el uso de estas tecnologías, y en Estados Unidos tenemos estas comisiones que ha generado el Congreso para evaluar los potenciales riesgos de exposición a los campos electromagnéticos. Un dato para la máxima exposición permitida, este gráfico que ya lo conocemos, ya es familiar para la Argentina. En el caso de Estados Unidos es un poco más elevado
estamos llegando a nivel de 10 4 centímetros cuadrados acá arriba, y creo que el nuestro era de 5, si no me recuerdo mal. Bueno, los países, nosotros no estamos tan mal. Esto es a 900 megas y a 1800 la máxima exposición permitida. En Argentina tenemos un 0,45 y 0,9, mientras Estados Unidos tiene un 0,6 y un 1,2. Pero están más o menos en esas normas. Bueno, como conclusión de todo esto, mayor información, menos miedo. Tratemos de que cuando escuchamos la palabra radiación, pensemos no solamente en la radiación que nos puede hacer mal, sino en la radiación que genera el crecimiento de las plantas y también la salud humana, y la radiación no ionizante puntualmente, que repito, es imposible que la radiación ionizante pueda modificar la materia. Eso sí, la radiación ionizante está tratada como tal. Sí, la radiación no ionizante puede quemar. Eso sí, eso es temperatura, para la cual hay que tener mucho cuidado. Mayor cantidad de antenas, menor potencia de teléfonos celulares. Esto lo hemos repetido muchas veces. Perdón, Sí. la ionizante. Sí. Por ejemplo, el horno de microondas. ¿Cómo? El horno de microondas es ionizante. No ionizante. Ah, perdón. El microondas. Es el claro, está La bien. misma microondas, el wifi, el teléfono inalámbrico, pero en el caso del horno a microondas puntualmente, no te modifica la materia, sino que la quema por un exceso de potencia. Eso es otra cosa. No metas la mano. Y la no La ionizante. Sí. ¿Esa qué te produce? Esa cancha. Esa te produce la modificación en la materia. Te puede hacer tumores, te puede sacar radiografías, como la rayos X, te puede hacer un increíble Hulk con muchos radiogramas. ¿Viste? Entonces, digamos, esa tiene otros cuidados, tiene otra normativa, no es la que estamos viendo, y hay toda una industria encima de eso y un sistema de protección radiológica. Hay especializaciones en protección radiológica, pero eso no es nuestro terreno. No, de hecho hay medicina nuclear. Medicina nuclear, exactamente. Sí, tiene extracción de partículas lentas que quedan en el cuerpo. Al principio dije que las radiaciones no ionizantes se basan en radiación electromagnética. En cambio, en las radiaciones ionizantes es una radiación corpuscular. Son partículas subatómicas que son las que te impactan. No es una onda electromagnética, es otra cosa. Nuestro celular es la antena más cercana. Es la antena más cercana. No veamos solamente la antena en el frente que tenemos, la antena roja, blanca, esa estructura. No, el celular nuestro, por eso lo tenemos que usar con respeto. Del bolsillo al bolso. Tuve 31 años viviendo sin celular. Pude vivir. Entonces, eso de que tengo que tener el celular para que no se pierda, si perdiste una llamada porque la tenés en el bolso, y cuando llegues a un punto levantás la llamada y listo. Ya está. O sea, no es un riñón. O sea, ¿podemos vivir con un celular a un par de metros? Sí. La respuesta sería sí. Manos libres, no tenerlo pegado a nuestra corteza cerebral, menos en chicos. Al encenderlo lejos, no sé lo que hace este tipo cuando enciende, cuando se despierta, pero arranca con su máxima potencia y por un tema de eficiencia energética, después va a ir bajando. Al celular tampoco le gusta gastar mucha energía, pero el tipo se tiene que dar a conocer. Entonces está en un ámbito así, pega un grito bien fuerte y después se va acomodando. La radio base que toma esa comunicación y dice, bueno, anda bajando hasta donde nos vamos a escuchar de manera óptima. Y a su vez sí interferir a los vecinos. Recintos cerrados o lejos de la radio base, a mi criterio, en los ascensores no se tendría que usar el celular. El celular, ¿dónde tendría que estar? Debía estar todavía en el bolso o en la mano.
a su vez, digamos, de alguna forma, pero no hablar por el celular y no generar llamadas en lugares cerrados. A pesar... Perdón, ¿un automóvil? El automóvil lo hablábamos recién. El automóvil lo que pasa es que tiene mucho vidrio y que las señales pasan sin problema y de vuelta, y hay mucho plástico. Entonces, yo particularmente no le veía mucho inconveniente usarlo en automóvil con manos libres. El énfasis en los niveles más que en distancias. Tenemos un montón de normativa actualmente municipal y provincial que hace referencia a más de 500 metros, lo que hablábamos recién. Más que la distancia, vayamos con el aparato y medimos. Y medimos a ver en esa gráfica a ver si estamos bien o si estamos mal. Es así de sencillo. Existe un marco normativo, a pesar de cuando empecé con esto, yo pensé que esto era bueno, instalar antena y arreglate. Y no, la verdad que hay mucha información nacional e internacional. ¿Que falta evidencias concluyentes? Sí. No sé lo que el ladrido del perro me va a hacer en mi cabeza dentro de 30 años, todavía no lo sé, pero que se muera antes. Y sobre las exposiciones a largo término. Y que se sigue estudiando y manejamos precavidamente para no tener los accidentes, menos el último accidente del último módulo que estuvimos viendo en el video. Así que estas son las fuentes, esto no es subjetividades, sí. No, una consulta más que nada estadística, porque ya teniendo ya más de 20 años de estadística de mediciones, si hay algún indicio que produce. Esos 20 años de mediciones que decís, lo que han logrado es ubicarlo en el grupo 2B de la Organización Mundial de la Salud que vimos. El grupo que te dice, hay algunos indicios en seres humanos, algunos indicios con los animales, pero a ciencia cierta no hay una seguridad que hay una correlación en esto. Entonces, por eso se sigue estudiando. ¿Vos como abogado, hay alguna causa donde un particular ganó un juicio a alguna persona? Muchas, pero las causas los expedientes que yo tuve acceso fueron porque me construyeron la torre a menos de 1 metro de mi casa, porque tengo problemas de ruido, de violaciones del grupo electrógeno, y problemas, digamos, de esa índole, pero no vi ni un caso que dijera le gané un juicio a una telefónica porque en mi casa había más de tantos miliwatts por centímetro cuadrado. Eso no lo veo. Eso no lo vi. Y de hecho me parece un buen paso lo que pasó en la ciudad de Güemes, de la inconstitucionalidad de esa ordenanza, en la que hace reflexionar a quienes generan las normas, que no medir las cosas en función de la distancia, sino en función de la potencia. Las normas no hablan de la potencia en las normas provinciales. O sea, mínimamente tenía que hacer referencia a la 202.95, que es, repito, nuestra Biblia. Estas son las fuentes y estos son los agradecimientos a la gente que ha contribuido a todo este seminario. Así que, bueno, ¿preguntas? Sí. Para. Hay un micrófono. Hola, te quería consultar, entiendo que todo el espectro de frecuencia no tiene la misma penetración sobre la piel, digamos, ¿eso afecta al calentamiento? Lo que hace la 202.95, espero que alguien alguna vez la lea, hay todos unos gráficos de la penetración de la radiofrecuencia en el cuerpo, en el ser humano. Y los valores que se sacan son valores estadísticos, son promedios, o sea, no somos todos iguales. Hay gente mayor, gente menor, mujeres, niños, embarazadas. O sea, hacer un número para cada
grupos sería muy complejo. Entonces lo que se hizo es un promedio que cubra las necesidades del conjunto. Pero no hay, digamos, tenés razón, o sea, varía en función de la frecuencia de esa penetración. Sí. El gráfico ese de potencia por watt por centímetro cuadrado de su frecuencia ya contempla esa penetración. Sí. Y la cota máxima de potencia, la cota máxima de potencia, Sí. que está en la 295. ¿Cómo se estableció esa cota máxima? Eso es un trabajo de laboratorio que a partir de la tasa de absorción de red, de la tasa de absorción de... Vamos a buscar. Aguantó un sonito, el que veo, te dibujo un dibujito. Se me ralentizó la... Bien. Bien. Volvemos acá. Análisis de laboratorio que hacen sobre fantomas, se llama. Es algo parecido a un maniquí, decíamos, con un dialéctico parecido al cuerpo humano, húmedo, cierta, lo que no pueden imitar la circulación sanguínea. Lo que hacen es, a raíz de exponer a ese aparato a la radiación no ionizante, van evaluando la temperatura, y cuando la temperatura supera, creo que cerca del grado centígrado, es ahí, y no puede enfriarse de alguna forma, no encuentra la fuente fría, es ahí donde marcan ese nivel máximo de radiación que puede soportar sin tener un efecto biológico. A partir de ahí baja ese factor de reducción que decíamos de 10 para la operación y 5 más abajo para la ocupacional y más abajo para la población. Eso es parte del laboratorio. Y como decíamos recién, es muy difícil que quizás a una persona determinada radiación le sube 1 grado y a él le sube medio. Entonces, ¿cómo se hace? También se junta. Es un estudio epidemiológico, no me sale la palabra, en la que se hacen estadísticas con gente que levanta la mano y dice, está bien, yo soy voluntario para eso, y es dosificada con esa radiación no ionizante y le miden la temperatura para ver hasta dónde soporta. Todos esos estudios, como verás, es sumamente complejo, es un poco de laboratorio y un poco de campo, es lo que trae como consecuencia estos materiales. Una consulta sobre el tiempo. Para me termina algo. No, más que nada pensando en cuando trabajan en las radiobases Sí. y encuentros a todas las preguntas del desconocimiento
yo estoy más en el plano interno, desde el desconocimiento del técnico que está trabajando en la radio base, no sé, trabajando en algún sector, o verificando, no sé, algún team. Sí. Yo supongo que trabaja con las otras frecuencias, los otros sectores prendidos. No sé a cuántas radiaciones están expuestos. No sé, hay que ir y medir. No hay un tema. ¿Cómo? Y previamente se hacen esas mediciones, no sé. No sé, no trabajo en ese entorno directamente. No se apaga No, por ejemplo. No creo que se apague todo. Yo he participado de he participado en algunas mediciones que se hicieron y está por debajo, o sea, está bien sobre la antena prácticamente que la radiación sea la misma que la población. Y la verdad que la radiación era muy baja. Entendiendo un poco la presentación, si la potencia disminuye con el grado de la distancia, creo que será la misma potencia. Sí, de hecho, fíjate que en algunas fotos que ahí ves, El lóbulo. no, él está muy cerca de la antena. De hecho, te digo más que nada porque yo fui, de hecho me han llamado diciendo, mira, esta antena está irradiando de más. Entonces íbamos al sitio, el tipo se ponía enfrente de la antena y yo decía, pero si estás enfrente de la antena es obvio que no, pero igual tiene que dar por debajo de la especificación. Bueno, ahí le bajábamos la potencia, obviamente irradiaba menos, iba a cubrir menos el sitio, pero la irradiación era la misma que la población. De hecho, a mí me parecía raro que ellos midieran frente a la antena que el valor sea el mismo que el máximo permitido para la exposición poblacional. En algunos casos se pregunta, ¿cuándo tuviste el Argentino Junior haciendo una medición? ¿La antena que está frente a la cancha del Argentino Junior? No. Fueron muy poquitos casos que le daban un valor del máximo. No, porque frente a la cancha del Argentino Junior era un chico también que estaba así con su antena. Y daba valores fuera de lo normal. Y sencillamente agarró, llamó y dijo, bajá la potencia de la antena. Cuando se lo mido, le digo, sí, ahora me mido bien. Ah, bueno, ya está. No, ya está, y no vamos a estar como estúpido. Cuando me voy, subí la potencia y te va a seguir radiando más. O sea, no estábamos mañana entre nosotros. Por eso. Sí, a ver, si la apaga, sí. Ahora, si baja la potencia, no. Si vos bajás la potencia, te va a medir la radiación. Exacto. Lo que en los lugares que yo fui, que habrán sido 3, por ejemplo. Lo que se hacía, se bajaba la potencia y se la dejaba ahí. Si me radiaba menos, no tiene que radiar. Pero ojo, igual se la bajaba muy poco. Yo te lo digo porque yo la medí, me fui y volví a la media hora porque sabía que iba a subir la potencia. Estaba irradiando el mismo de la banda. Entonces, también me dije, me están cagando. Igual, para ser específico, un poco más específico, también la potencia varía de acuerdo a la hora. Es decir, por ejemplo, ahora pico de llamadas es 6 de la tarde. A las 6 de la tarde la potencia va a ser mayor que a las 2 de la mañana. Porque tenés que estar siempre listo. ¿Sí? Pero en la hora crítica, habría que medir entonces el protocolo de medición debería ser entre la hora crítica y el tráfico. Sí, puede ser, no sé si esto es por eso, porque si es desde el punto de vista técnico, por lo que se ve desde el punto de vista técnico, está claro que lo más nocivo para el ser humano no es la antena, sino el celular. En eso estamos de acuerdo. Entonces, creo que el celular todos lo usamos en el bolsillo, más que nada los hombres, lo que podría hacer es elevar la temperatura del testículo, digamos. Entonces, ese cambio, esa cuestión nociva, ¿tiene algún grado de reversibilidad o solamente se necesita un cambio de hábito
y dejar el celular un poco lejos porque lo tenemos 10, 12 horas todos en el bolsillo. Lo único que te puedo asegurar es que, vámonos, los ojos y los testículos, los genitales, hombres y mujeres, tienen una capilaridad muy finita, muy pobre y una irrigación muy pobre. Entonces, si llamamos al sistema termorregulatorio, digamos, cuando le enfrento irradio esa zona con las radiaciones no ionizantes, es como que estoy exigiendo al sistema más de lo que puede y va a elevar la temperatura. Entonces, lo único que se me ocurre, por eso una de las conclusiones es no usarlo más en el bolsillo, aunque no sea cómodo, y llevarlo en el bolso y manos libres. Pero en el bolsillo, insisto, es cómodo, es casi cultural el tema este. Pero sobre la reversibilidad o no, y no te sé decir. Yo ante la duda, bueno, listo, a partir de acá ya sé lo que me hace, ya creo que hay 40, 50 personas que ya saben un poquito más de hace 2 horas atrás. Y no saben un tema de subjetividad o un tipo se puso a hablar, se le ocurrió hacer eso. No, te estoy demostrando que hay normativa nacional, internacional, institutos que están estudiando esto y que se aconseja, llegamos a la conclusión de que el celular en el bolsillo no debería ir. Gracias. ¿Alguna pregunta más? Igualmente está en la presentación, en la última hoja está mi correo, si tiene alguna duda, alguna consulta, me consultan. La verdad estoy inmensamente agradecido a que hayan venido, a que hayan invertido parte de su tiempo en esto. El tiempo es dinero, o sea que me acaban de dar plata ustedes con esto. Así que